Bueno, ahora miremos entonces Arduino. Arduino es un microcontrolador o microprocesador que es muy fácil de programar, que tiene muchas ventajas y que nos va a servir a nosotros para nuestros montajes prácticos. ¿Cierto? Vamos a utilizar esa facilidad para poder automatizar nuestros sistemas de control. Va a ser muy sencillo. Entonces, cuando vamos a automatizar, ¿qué es lo que vamos a pensar? Vamos a pensar en dos cosas, en mover un actuador y obtener la medida de un sensor. Mover actuador y obtener la medida del sensor. Y esos datos, pues enviarlos a una memoria o enviarlos al PC. A eso se va a condicionar casi todo nuestro equipo y realmente a eso se condiciona o esos son los equipos de medida en física. Si uno lo piensa, siempre es como el mismo estilo. Coloque una señal, mueva un motor, mueva un actuador y devuelva la señal para poder ser analizada. Aquí, entonces aquí tenemos algunas características de la plataforma Arduino. Es un microcontrolador ATmega 328P. Uno realmente, yo no soy experto en procesadores, entonces hay unos que tienen más ventajas que otros. Hay procesadores de Motorola, de Microchip, el PIC, pero entonces ya uno, dependiendo la cantidad de instrucciones, la corriente, el voltaje, pues escoge cuál es el que más le conviene. En nuestro caso, no los escogimos ni por la potencia, ni por la cantidad de memoria que tenga, ni por la cantidad de compuertas lógicas, sino que lo escogimos pues porque es el más fácil de programar, es el más fácil de obtener los datos, con los otros somos más engorroso, con estos sistemas ya son mucho más fáciles. Además, en Internet van a encontrar toda la información necesaria, van a encontrar los programas hechos, van a encontrar cómo se conectan los sensores, entonces eso nos va a facilitar mucho, mucho hacer un trabajo, un montaje con el Arduino. Entonces, el voltaje de operación es de 5 voltios. El voltaje de entrada recomendado 7 voltios, pero lo que les iba a decir es que uno le puede colocar un un adaptador, pues un toma de corriente alrededor de 6 a 20 voltios y él tiene un regulador de voltaje que lo lleva a los 5 voltios. O cuando uno lo conecta al computador, pues él lo regula a los 5 voltios. Tiene 14 pines de entrada y salida. De pronto, hay veces que, miren que de pronto si necesitamos más pines de entrada y salida, pues este Arduino no nos va a servir. Pero resulta que es que en la plataforma Arduino ya hay diferentes boards. O sea, hay unas con más pines, hay otras con menos pines. Entonces también depende de cuál estemos hablando. Entonces aquí estoy hablando del Arduino Mega, pero hay Arduino Duo, hay Arduino Uno, hay Arduino Leonardo, hay Arduino una cantidad en el mercado, hay un Arduino Nano, que el Arduino Nano es digamos, cuando yo quiero hacer un juguetico o algo, el, algo que el programa pues me permite, que sea un programa pequeño, que sea poquitos pines, para, digamos, hacer una interfaz pequeña. O sea, yo quiero hacer un carrito, una muñequita, o yo quiero hacer un sistema de medida pequeño, entonces lo coloco pues con un Arduino Nano y el sistema ya no me va a quedar tan grande, ya no va a necesitar una tarjeta tan grande. Otra de las cosas es que estamos acostumbrados a comprar la tarjeta, pero yo puedo comprar solo el Arduino, o sea, solamente el chip y hacer lo que yo necesite alrededor del chip para que me quede más pequeño lo que yo quiero hacer. Bueno, tiene unas entradas, bueno, salidas PWM. Esas PWM es para generar voltajes. Tiene entradas análogas, dependiendo el Arduino, pues este tiene 6 entradas análogas. La corriente que puede dar por pin es 20 miliamperios, es una corriente muy pequeña, ¿cierto? Cuando estamos trabajando en 5 voltios, cuando estamos trabajando en 3,3 voltios, puede dar 50 miliamperios. Una memoria de 32 kilobytes.
pero esos 32 kilobytes, .5 kilobytes, son usados para el carga, pues para el buteo, para el inicio. Bueno, la memoria RAM, la memoria PROM, la velocidad del reloj de 16 MHz, es un procesador, pues para los detalles que nosotros necesitamos, pues es una velocidad buena. Ya lo otro son características pues de la board. Entonces, bueno, vamos a aprender a usar la programación de Arduino. Como todas las programaciones, pues yo tengo que pasar a aprenderme el código o aprender pues cómo lo voy a programar. Entonces, cuando estemos programando el Arduino, exactamente igual como programamos cuando hacíamos cualquier programa, tengo primero la parte de las librerías y la parte de las constantes, ¿cierto? Yo creo que me voy a pasar estas diapositivas, ya vuelvo a ellas, sino que me interesan estas. Entonces, ¿cuáles son las constantes que voy a utilizar? ¿Y cuánta memoria o qué memoria va a usar para asignar esas variables? Ya es muy importante pensar en la memoria, porque es que cada que yo eh, inicialice una variable o declare una variable, yo le estoy diciendo al procesador que me guarde una posición de memoria. Y como yo tengo, dependiendo del procesador que tenga, dependiendo de la memoria que tenga, pues puedo tener mucha o puedo tener muy poca memoria. Entonces es interesante saber que el tipo, la cantidad de memoria que yo estoy usando. Entonces un boolean guarda un byte de memoria, pues realmente nada más necesita un solo bit, porque es falso o es verdadero, pero guarda un byte. Un char es un byte, un entero son 2 bytes, porque el entero pues me permite ir desde, miren, desde menos 32.768 hasta 32.767. Hay que tener cuidado cuando uno declara un entero, estamos muy acostumbrados, porque es que el entero no, miren que nada más tiene 2 bytes, entonces no puede llegar, por ejemplo, a 10 millones. Y resulta que yo hice un contador pensando que llegara a 10 millones, entonces voy mal porque la cantidad que coloqué no llega. Entonces debí haber colocado, por ejemplo, un float, ¿cierto? Que miren que ya es un número mucho, mucho más grande. Bueno, puedo declarar un array, puedo declarar un string, ¿cierto? Porque, pero el problema es que el string y el array, pues uno no sabe cuánto va a ser el tamaño. Bueno, volvamos a otra parte, entonces a las instrucciones. Yo les decía, listo, cuando yo voy a declarar un procesador, ya tengo otra parte que no tengo que declarar en un software, que es la parte del programa en un procesador, es que tengo que decir cuáles son los pines de entrada, cuáles son los pines de salida, cómo voy a usar cada uno de los pines y la velocidad, por ejemplo, que me voy a comunicar, si voy a usar un PWM, si no, pues, o si voy a usar las señales análogas, esa parte la vamos a programar en una cosa que se llama el setup. Y el programa como tal lo vamos a hacer en una cosa que se llama el void loop, o sea, como que él siempre se va a estar repitiendo. Entonces, en el setup es donde nosotros decimos cómo van a ser los pines, si de salida o de entrada. Entonces, por ejemplo, aquí tengo el pin mode, aquí el número del pin y aquí es donde le voy a decir, ¿es una entrada o es una salida? Para decirle que es una salida output, para decirle que es una entrada input. Esto es para darle un valor al pin digital write. Entonces, el pin que yo le quiero dar el valor y un 1 o un 0. También puedo utilizar la palabra high o la palabra low. Esos que dicen tono es para también en la parte digital y con PWM
pues tratar de generar una onda en un pin a cierta frecuencia y con una cierta duración en milisegundos. En la parte analógica, pues miren que digamos que es muy parecido. Yo quiero escribir un dato, entonces le digo que escriba y le digo el valor de lo que el pin y el valor que yo quiero escribir. Él no es capaz de escribir una señal análoga, ya habíamos dicho eso, porque estamos hablando pues de un pin digital que cambia de 0 a 5 voltios. Entonces lo que él hace es generar un pulso PWM. Si de pronto no recuerdan que es un pulso PWM, cuando estemos trabajando esa parte de voltaje, vamos a mirar y vamos a recordar qué es eso. Entonces, bueno, aquí son salidas. Para las entradas, pues tengo la misma manera. Le estoy diciendo pin mode al pin que sea una entrada. Aquí, esto de colocar una resistencia pull up o pull down, también lo vamos a ver, es que esté la resistencia pues a positivo o esté una resistencia interna a negativo. También puedo recibir un pulso y mirar a ver cuánto tiempo demoró ese pulso. Y aquí, pues aquí lo que yo estoy obteniendo, porque esto sí es una señal análoga, lo que estoy obteniendo es una señal a través de ese pin. Entonces ese pin sí tiene que ser para señales análogas. Bueno, entonces bueno, esto es lo que yo les decía, que uno tiene que configurar muchas cosas dentro del Arduino. Entonces, miren, esta es para configurar la velocidad con que yo me voy a comunicar. Entonces ahí dice 115.200, una velocidad, son unas velocidades comunes, son de 9.600, 115.200, hay otras velocidades, pero yo creo que la que más vamos a usar es la de 115.200.